Usted va a encontrar una palabra que es central en esta lectura, en este párrafo. Y la palabra central es reconciliación. Y vamos a ver en qué sentido el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, quien redacta esta carta por inspiración del Espíritu Santo, vamos a ver entonces las dos dimensiones de la reconciliación, las dos áreas de acción de la reconciliación. Así que vamos a leer, repetimos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20, y dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Dios bendiga esta lectura. Dije que la palabra central que en este pasaje podemos ver, podemos descubrir, podemos apreciar, es la palabra reconciliación. Primero debo entender qué es y qué significa reconciliar. Es una palabra que proviene del latín y significa literalmente volver a unir. Significa también restaurar la armonía y significa también hacer las paces nuevamente. Como se dan cuenta, es una palabra aplicada a las relaciones, a los vínculos. No está hablando de la rotura de un jarrón, no está hablando de la rotura de una cerámica, no está hablando de la rotura de un vaso, está hablando de las roturas que tienen que ver en las relaciones. Y yo les decía que hay dos niveles de actividad de la reconciliación. El primero lo hemos visto en el versículo 17 cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, ayúdeme, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Observa esto, Cristo de pronto opera, trabaja, viene, su misión era la reconstrucción de una relación perdida, de una relación rota. Habíamos dado vuelta las espaldas a Dios, habíamos decidido vivir independientes de Dios, habíamos decidido no tener en cuenta a Dios. Esto produjo la rotura de nuestra relación con Dios, porque nosotros íbamos en un sentido en el que Dios no iba, porque nosotros habíamos decidido andar de una manera autónoma, independiente de Dios, sin importarnos lo que Dios dice y sin saber que Él es nuestro Padre, o mejor dicho, y aún sabiéndolo, no interesándonos que Él sea nuestro Padre. Es como que decidimos cambiar de padre. Yo no sé si alguna vez usted vivió la experiencia, especialmente cuando se es adolescente, me parece que pasa, ¿no? El hecho de que de pronto uno mira la familia de otro y dice: ¿cómo me gustaría a mí tener la familia de mi amigo, de mi amiga? ¿Cómo me gustaría tener padres como tiene él o como tiene ella? ¿No es cierto? A veces escucho, o lo que es más dramático es cuando a lo mejor algunos de nuestros hijos nos dicen directamente: qué macana haber nacido en esta casa, ¿por qué no nací en la de enfrente? ¿Por qué no nací en la de la otra cuadra? O sea, ese deseo de independencia, ese deseo de intercambiar la paternidad de Dios por otra paternidad. Y de pronto Cristo viene, y lo hemos visto en la Cena del Señor. Federico nos hizo reflexionar al respecto,
y hemos visto que justamente en el pan y en el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, la vida de Cristo, Cristo entrega su vida para que nosotros podamos entonces reconciliarnos con Dios. Cristo vino para volvernos al lugar inicial, al diseño original de Dios, que era justamente estar en comunión con Dios, tener intimidad con Dios, tener vínculo con Dios, tener relación con Dios. La pregunta del millón es: ¿cómo está tu vínculo con Dios? ¿Cómo está tu vínculo con Dios? Yo admiro que hayas venido hoy con esta tormenta. Es admirable. En un momento dado, a título de impacto, de testimonio, cuando veo a Rosa venir, estaba empapada. Y la verdad es que me salió el corazón, discúlpame, pero te abracé de todo corazón, porque para mí lo que estaba haciendo de venir bajo la lluvia, ella es la que prepara el pan y el vino para la cena del Señor. Ella, fiel a su llamamiento, fiel a lo que Dios puso en su corazón, no hubo tormenta que la detuvo. Y eso habla de un vínculo. Porque ¿qué hablan de los vínculos si no son los hechos? ¿Qué puedo yo decir que amo a alguien si en el momento menos esperado salgo con un martes 13? ¿Cómo puedo decir que alguien me importa cuando vivo independiente, cuando vivo autónomo, cuando vivo en forma egoísta, egocéntrica y me importa mi ombligo? Entonces, me encuentro con que en la persona de Jesucristo, el primer vínculo que fue atendido, que Dios puso sus ojos, era que vos y yo pudiéramos reconstruir nuevamente nuestra relación con Dios. Una relación que estaba rota, que estaba partida, que estaba interrumpida, que estaba bloqueada. Cristo vino para volvernos al Padre, para otra vez ser el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Romanos 5:10 nos ayudan. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, mirá el término que utiliza el apóstol Pablo, no habla de que solamente yo tenía una comunión rota, no solamente habla de que yo tenía una relación interrumpida, habla que me había levantado como un enemigo de Dios. Esto es doloroso. Yo sé que esto a usted le golpea porque de pronto dice, yo enemigo de Dios. Pero esto es lo que la Biblia dice. Déjeme decirlo en estos términos. Dios, cuando a usted lo miraba en estos términos. Usted se había colocado en una posición tan frontal, tan diametralmente opuesta a Dios, que se había levantado como un enemigo de Dios. Dice, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Esta es la síntesis del Evangelio. Si usted quiere tener una definición de qué es el Evangelio, esto es. Tome nota de este pasaje. Cuando tenga que explicar a lo mejor acerca de por qué Cristo es importante, por qué Jesús es central. Por esto. Por esta palabra declarada. Juan 1:12. Juan 1:12 nos dice, mas a cuántos, inclúyase acá, en este cuántos. ¿Cuántos? Estoy yo también acá. Mas a cuántos lo recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, el nombre de Cristo, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Esto es tremendo. Volví otra vez a recuperar mi lugar. Volví a recuperar el diseño original. Volví al lugar que nunca me debía haber ido. De ser hijo. De ser hijo. Hoy en la mañana temprano tenía una charla con un joven. Y este joven está pasando una situación compleja, vacía. Según mi percepción, está bastante cerca de tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero hay una cosa que me impactó.
Me dice, hace unos días me enteré que mi papá no era mi papá. Que mi papá no era mi papá. Mi papá biológico un día se fue, nunca volvió nunca más y no sé nada de él. Y me crió la pareja con la cual mi mamá vive. Pero ahí se le llenaron los ojos de lágrimas porque usted no se... Yo creo que sí, usted se da cuenta cómo se nos mueve la estantería, cómo se nos mueve el piso cuando creíamos que las cosas tenían cierto orden y de pronto las cosas no eran como eran. Mi papá no era mi papá. Y esto nos pasó en el Espíritu también. Esto nos pasó en nuestra comunión con Dios. Porque de pronto habíamos cambiado de papá. Porque de pronto, cuando habíamos decidido en vivir en forma autónoma, en forma independiente de Dios, cambié de papá. Pero Cristo me devuelve la paternidad perdida, vuelvo al Padre. Mas a todos los que reciben, los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos e hijas de Dios. Qué lindo. No hay parábola que represente mejor esta verdad que la parábola del hijo pródigo. Usted sabe de qué se trata esta parábola. Un joven que un día le pidió al padre su herencia y se fue a vivir perdidamente, desenfrenadamente a una tierra lejana. Lo perdió todo, lo despilfarró todo, llegó al punto de no tener ni siquiera comida para comer y cuando quería comer las algarrobas de los chanchos, los dueños se lo impedían. Y un día reflexionó y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Un jornalero simple en la casa de mi padre tiene pan en abundancia y yo acá estoy muriendo de hambre. Y ahí reflexionó el tipo y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le voy a decir que me perdone, que he pecado contra el cielo, contra él, que no me devuelva siquiera el ser hijo, que me permita ser un jornalero, a sueldo, a jornal, como tantos hay en la hacienda de mi padre. Y así se propuso, así lo hizo y fue. Pero el relato nos colocaba en el hecho que el padre, que un día vio marchar a su hijo, ese mismo padre seguía con la vista puesta por el camino que un día se fue. Porque tenía la esperanza que un día volvería. Porque anhelaba que su hijo volviera. Y así ocurrió y vino el hijo. Y bueno, usted sabe cómo sigue la historia. Le dijo, padre, pecado, todo el speech que había elaborado. Y el padre mucho no le dio importancia a todo lo que dijo. Empezó a dar algunas indicaciones. Traigan un vestido nuevo. Traigan sandalias. Traigan y devuélvanle el anillo que determinaba que era hijo. Volví a recuperar herencia. Y volví a recuperar hogar. Y volví a recuperar paternidad. Y esto es lo que Cristo permitió que nosotros pudiéramos vivir también. Recuperar nuestra paternidad. No la nuestra, sino la de Dios en nosotros. Volvernos al diseño original. La segunda idea acerca de este pasaje no solamente dice de que yo fui reconciliado con Dios, ahora dice que nosotros tenemos también un deber, un trabajo, una tarea, y es que nosotros tenemos que ser agentes de reconciliación con los demás. Entonces no solamente el Señor me reconcilia a mí, ahora yo tengo que ser influyente, un influencer, para tratar de que otros conozcan a Jesucristo y vuelvan a tener la relación con el Padre. Entonces, no solamente yo soy bendecido de gracia, no solamente recibí por gracia otra vez volver al lugar original, sino que ahora sí tengo una responsabilidad y es llevar adelante la misión. Y la misión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que recuperen y se reconcilien con Dios. Nos encargó una tarea. Allá por el versículo 20 dice, nos declaró o nos nombró embajadores.
Y usted sabe lo que es un embajador. En estos días, acá en el país que tenemos algunas turbulencias, se sustituyeron a 2 embajadores. Uno era un secretario, no tenía el rango de embajador, el otro sí. Y las razones es que no cumplieron con su deber. Yo no estoy haciendo juicio de valoración y me corresponde, no tengo los elementos, simplemente digo lo que en algunas noticias oí. Pero mi interés no es hablar del tema político, mi interés es hablar de que hubo alguien que tenía una misión y por no cumplir la misión fue destituido. Yo me pregunto si Dios tiene que hacer lo mismo con algunos de nosotros. ¿Cómo está tu comunión? No solo con Dios, sino ahora cómo están tus relaciones a tu alrededor. Es imposible hablar de Jesucristo si tengo relaciones rotas por todos lados. Si soy una persona de conflicto, si soy una persona que realmente rompo los puentes, dinamito los puentes con los demás, y entonces tengo problemas con mis padres, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con el vecino, tengo problemas con mi compañero de trabajo, mi hermano, mi hermana, si deseamos cumplir con la misión de la cual Dios nos encomendó, tengo que no solamente restaurar mi comunión con Dios, también tengo que restaurar mi comunión con los demás. Y no solamente restaurar mi comunión con los demás, sino que mi misión es llevarlos para que se reconcilien ellos con Dios. Y entonces me tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Cuánto hace que no le hablo a alguien de Jesucristo? ¿Cuánto hace que no doy testimonio de Jesucristo? ¿Cuánto hace que no le digo a alguien lo que tengo en mi corazón? ¿Cuánto hace que no comento con alguien que en este tiempo es difícil vivir sin Dios? Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.